de la seda. Los gusanos de seda y la producción de seda misionera, ¿no? Y hoy el vestido principal de Fabio está hecho justamente con la seda misionera. Por eso también la gente de la revista Caras y otros están resaltando la llegada de este tipo de eventos, trajes, todo con característica misionera. Qué bueno, qué bueno. Eso Increíble, es verdaderamente muy No, importante. además vi unos diseños muy, pero muy buenos que tenía No, yo Fabio. no vi nada de Yo eso. tampoco, Yo lo no vi, los vi. yo lo vi porque fui a hacer una cobertura de Ajá. varios diseños cuando estaba la modelo y cuáles eran los vestidos que presentaba. Con colores. Sí, increíble. Yo vi los blancos, pero increíble. Chicos, los cambio de tema Dale. porque realmente hay mucha preocupación. Empiezan a aparecer las noticias de que ya no va a haber más pasajes gratuitos para personas con discapacidad para los viajes de larga distancia. Sí. ¿Será así, no será así? ¿Ya está implementado o se va a implementar? Se lo vamos a preguntar a quien es el vocero Sí. de la Cámara de Empresarios de Larga Distancia, Sí, Gustavo Gaona. Celadi, justamente lo tenemos a él, vocero, expresidente hace muy Sí, poquito. expresidente. Y lo tenemos en línea. Gustavo, ¿cómo estás? Te saludan Silvia, Laureano, Marcelo. ¿Qué tal, Silvia, Laureano, Marcelo? Buenas tardes, gracias Buenas por el llamado. tardes. ¿Ya está implementándose esta decisión? A ver, en realidad, y esto para llevar claridad para quien está escuchando del otro lado, no es que las empresas están tomando una decisión, es el gobierno nacional quien decidió dar fin o poner fin al servicio público de larga distancia a partir del decreto de regulación del transporte. A ver, esto para que se entienda, no es que hasta el mes pasado las empresas de transporte y casi anualmente entregaban 1,5 millones de boletos de larga distancia al año y de golpe se levantaron una mañana y dicen no lo vamos a hacer más por algún motivo. Digo, ni siquiera nos compensaban hace 1 año y medio atrás o 1 año atrás, no es que algo cambió, digamos, boletos que aportaba en un 95% era un aporte de la empresa y el Estado apenas si compensaba un 5%. Entonces no es que alguna condición se volvió desfavorable y por eso cambiamos, no. Lo que ocurrió es que el Estado Nacional, el Ministerio de Economía y de Regulación, dictó el fin del servicio público de larga distancia. Bien. Básicamente las empresas teníamos permisos, las empresas para operar nacionalmente, permisos de operación, de prestación de servicios que nos daban derechos, pero que por supuesto también nos exigían obligaciones, la obligación de la regularidad, la obligación de conectar los destinos todo el año, la obligación inclusive de manejarnos con una banda tarifaria impuesta por el Estado Nacional, porque era el dueño del servicio, es decir, nosotros lo prestábamos como permisionarios, pero el dueño del servicio público es el Estado Nacional. Bueno, lo que cambió es que el Estado dictó a través de un decreto el fin de ese servicio y las empresas perdimos todos nuestros permisos, nos quedamos fuera del sistema, ya no hay ninguna empresa dentro del sistema público de larga distancia y el gobierno creó otro sistema, que es distinto, que es un registro en el cual en las próximas semanas las empresas se van a anotar, van a decir a qué destino quieren viajar, van a fijar sus precios, sus recorridos. Es algo muy similar a lo que, de alguna manera, a nivel de derechos que tienen estas nuevas compañías, a lo que tiene el servicio de turismo o los servicios de oferta libre, todos servicios que no están tocados por la ley de servicio público y no tienen la obligación de entregar esos pasajes. Por eso es que decimos, no es que nosotros lo decidimos, es que básicamente nos sacaron del sistema, nos sacaron los derechos, pero también las obligaciones. Lo que no puede ocurrir es que el gobierno nacional diga, bueno, usted ya no tiene ninguno de esos derechos, ya no es permisionario de servicio público, los permisos yo se los saqué, pero no se olvide de cumplir con las obligaciones de un servicio público. ¿Esto significa que los discapacitados no tienen derecho a acceder a esos pasajes? No, por supuesto que no. Nosotros no ponemos en duda ese derecho. Lo que sí decimos es, y en esto vale la aclaración, no es que lo decimos ahora, lo venimos hablando con autoridades de hace meses. Antes de que esto se hiciera público, nosotros advertimos que entre las cosas buenas que tiene la desregulación, que hay muchos aspectos muy interesantes y muy positivos, bueno, había otros que podían ser polémicos y que podrían producirse. Entonces, lo que no puede ocurrir es que ahora alguien se haga el sorprendido, sobre todo porque fuimos nosotros quienes en el expediente de regulación, para que se entienda quién está del otro lado. Cuando un gobierno va trabajando cambio de normas, se genera un expediente que va avanzando, ¿no? Y todos participan, opinan los distintos sectores del gobierno. Fuimos nosotros como entidad del transporte, como empresa de transporte, la que le decimos al gobierno, señores, ustedes no deberían
en poner en la discusión de lo que están por hacer a la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, lo pusimos, está por escrito, está el pedido. Si invitaron a la agencia, se escucharon su opinión, si la agencia se expresó al respecto, bueno, no lo conocemos. Lo que sí sabemos es que esta es una realidad que no tiene que ver con una decisión de las empresas. No es un enojo o una reacción porque... No. Esto es como, para que se entienda muy claro, es como que yo que tenga derecho, porque alquilo una vivienda, a vivir en una vivienda, y cuando el dueño de la vivienda me dice, se acabó el contrato, usted se tiene que ir, y después me llame 2 meses después para que le pague las expensas. No, yo ya no vivo más ahí, no soy más servicio público. Si bien puede, y nosotros entendemos que para el pasajero siguen siendo las mismas empresas, salen de los mismos lugares, tienen las mismas marcas, porque hasta la semana pasada tenía derecho a tener este boleto y ahora no lo tengo. Bueno, hay una explicación, pero la explicación o la responsabilidad no está en nuestro lado. Bueno, entonces, para entender, ya se aplica, Gustavo. A ver, lo que nosotros intentamos hacer, esto también, desde el momento en que se desreguló el transporte, sí, las empresas que ya no son más parte del servicio público, es decir, todas, entendemos que no es obligatorio por el análisis legal y jurídico que hemos hecho de esta medida y que estamos trabajando y que advertimos en su momento. Lo que ocurre es que muchos pasajes habían sido reservados con anterioridad. ¿Por qué? Porque el sistema de reserva de las gratuidades permite que uno lo reserve con anterioridad. Entonces, hay muchas compañías, la mayoría, y nosotros hemos procurado, intentado que esto ocurra, le hemos pedido a estas empresas que, como esos pasajes ya estaban reservados, hay gente que ya tenía planificado su viaje, bueno, que hicieran un esfuerzo particular y que entregasen esos boletos. Ejemplo. No porque lo dice la norma, sino porque básicamente es una cuestión humanitaria, ¿no? Entonces esos boletos se están entregando. Lo que nosotros dejamos de hacer es cargar nuevas ofertas de servicios al futuro. Primero porque las empresas, además, a partir del sistema de regulación, ni siquiera tienen la obligatoriedad de prestar esos servicios y esos destinos. No sabemos qué va a pasar en un par de semanas cuando se inaugura el sistema de registro, con lo cual hoy una empresa viaja a un destino que por ahí en un mes ya no va a viajar más, o va a ir a otro, con lo cual es imposible hacerlo, digamos. Y además, insisto, hay una cuestión del fin de una obligación que no la determinamos, pero sí se están entregando los boletos que estaban pre-reservados, insisto, o le hemos pedido a las empresas, sabemos que la mayoría lo está haciendo, entregando esos boletos para que esas personas puedan viajar. Las empresas igualmente podrían implementar un cupo, con el esfuerzo de la empresa, como sea, pero ¿podrían implementar un cupo para discapacitados? A ver, insisto, lo que las empresas que ahora ya no son más servicio público, que son prestadores, como un prestador de turismo, como un prestador de oferta libre, como todos esos prestadores que no están obligados a entregar ninguna gratuidades, sí podrían generar, y seguramente lo hagan, o descuentos especiales, o algún tipo de solución. Nadie quiere que alguien se quede afuera de lo cierto, y esto hay que aclararlo, porque muchas veces, y como es un tema que nosotros históricamente preferimos no conversar tanto públicamente, pero insisto, hablamos de más de 1,5 millones de pasajes al año que las empresas de larga distancia entregaban y asumían el costo, y ese costo es cerca de 42.000 millones de pesos al año. Entonces, no es que eran unos poquitos pesos que implementaban, y de hecho, cuando se dicta el decreto de desregulación, los argumentos del Estado Nacional, del Gobierno Nacional para desregular es quitarle costos excesivos, burocracia al sector de transporte, que ahora el Estado no va a intervenir, entonces las empresas podrán decidir libremente en un nuevo sistema. Bueno, el sistema anterior tenía ese costo, que insisto, esos 42.000 millones de pesos en boletos al año que entregaban las empresas, el Estado apenas si le compensaba a esas empresas un 5%. Es un peso muy grande, no es algo que sean unos pocos pasajes, alguna acción solidaria, insisto, es un sistema ni siquiera de boletos urbanos, estamos hablando de boletos para 500, 700, 1.000, 1.500 kilómetros de distancia, con lo cual tienen un peso específico en el costo de las compañías. Habrá que ver, lo que nosotros entendemos es que el Estado no perdió la obligación de garantizar ese derecho, lo que tiene que ver es de qué manera instrumenta para que, si decidió eliminar el servicio público, bueno, negociar con alguna de las empresas, con las empresas que quieran, o generar
algún mecanismo para que las personas puedan seguir viajando en forma gratuita en viajes de larga distancia. Pero insisto, lejos de querer ser antipáticos, asumimos la responsabilidad durante muchísimos años y con un esfuerzo enorme. No podemos ahora asumir las consecuencias de decisiones ajenas, ¿no? Gustavo, gracias por habernos atendido, muy amable. Por favor, gracias, hasta cualquier momento. Adiós. Gustavo Cabana es el vocero de la Cámara de Empresarios de Larga Distancia de la Argentina. Ahí están, por ejemplo, Río Uruguay, el Crucero del Norte, es decir, las empresas más grandes de Misiones están en la CELADI. ¿Qué es lo que dice Gustavo? Prácticamente, yo se lo resumo a partir de esta decisión de la desregulación, es barajar y dar de nuevo. ¿Qué es lo que están esperando ahora? Que el gobierno dé la mano para decir las reglas de juego son estas. Mientras tanto, como nadie se hace cargo del costo del pasaje de discapacitados, no hay más. No. Las personas con discapacidad, mientras tanto, hasta que el gobierno lo siente otra vez a los empresarios, no le van a dar ningún tipo de cupo para personas con discapacidad. Viviana me decía recién, ¿no?, que como hermana de una persona con discapacidad puedo confirmar que sacar el pasaje con el CUD es un parto. Acá en Misiones te dan vueltas. Si van sentados en determinado momento, si sube alguien, los hacen levantarse. Supone que los discapacitados no pueden, ¿no? Suena hermoso escucharlos, pero la realidad es que son contados los que prestan el servicio como debería.